Después de arruinarnos la vida, volvió pidiendo ayuda. Nunca pensé que iba a contar esto en público. Durante años sentí vergüenza, rabia y, sobre todo, culpa, aunque ahora entiendo que muchas cosas nunca estuvieron en mis manos. Pero cuando tu propia familia te da la espalda y después vuelve como si nada hubiera pasado, uno empieza a preguntarse si perdonar es valentía, o simplemente cansancio. Me llamo Marcos, tengo 36 años, y hasta hace 4 años llevaba una vida bastante normal. No perfecta, pero estable. Trabajaba en una empresa de mantenimiento industrial. Tenía un pequeño departamento alquilado y ayudaba económicamente a mi madre desde que mi padre desapareció de nuestras vidas cuando yo tenía 11 años. Siempre dijimos que se había ido a trabajar a otra provincia. La verdad era otra, se fue con otra mujer y nunca volvió. Ni llamadas, ni cumpleaños, ni dinero. Nada. Mi madre se rompió trabajando para sacarnos adelante, y yo crecí prometiéndome que jamás sería como él. Mi hermana Laura, 2 años menor que yo, siempre fue más cercana a mamá. Yo, en cambio, trabajaba todo el día. A los 27 me asocié con mi mejor amigo de la infancia, Rubén, para abrir un pequeño negocio de reparación de maquinaria agrícola. Empezó lento, pero después de 2 años ya teníamos clientes fijos y parecía que por fin mi vida estaba tomando forma. Ahí fue cuando todo se vino abajo. Rubén me propuso ampliar el negocio y comprar un local propio. Yo dudaba, pero él insistía en que era el momento. Decía que tenía un inversor interesado y que solo necesitábamos pedir un crédito conjunto. Confié en él como en un hermano. Firmé papeles sin leer demasiado, algo de lo que todavía me arrepiento. 3 meses después, descubrí que el supuesto inversor nunca existió. Rubén había usado el dinero del préstamo para pagar deudas personales y apostar en negocios que fracasaron. Cuando todo explotó, él desapareció. Literalmente. Cerró el taller, dejó teléfonos apagados y se mudó sin avisar. La deuda quedó a mi nombre también. Recuerdo el día que el banco me llamó. Sentí que el estómago se me vaciaba. Yo nunca había debido dinero serio a nadie. Cuando fui a hablar con Rubén, ya no vivía en su departamento. Nadie sabía dónde estaba. Lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando fui a casa de mi madre buscando apoyo y terminé escuchando que todo era culpa mía. Siempre tan confiado, Marcos, dijo Laura. Te advertimos que ese negocio era arriesgado. Pero nunca me habían advertido nada. Mi madre, cansada y preocupada por las deudas, dijo algo que todavía me duele recordar. No podemos ayudarte. Bastante tenemos con sobrevivir. Yo no pedía dinero. Solo necesitaba sentir que alguien estaba de mi lado. Esa noche volví a mi departamento sintiendo que me habían arrancado el suelo bajo los pies. Tenía deudas enormes, el negocio destruido y, para colmo, el propietario del apartamento anunció que subiría el alquiler. No podía pagarlo. En menos de 2 meses tuve que vender mi coche, mis herramientas y casi todas mis cosas para cubrir pagos urgentes. Aún así, no alcanzaba. Dormí 3 semanas en el sofá de un compañero de trabajo hasta que la empresa donde estaba redujo personal y fui despedido. Según ellos, mi rendimiento había bajado. Tal vez tenían razón. Vivía con ansiedad constante. Ahí comenzó el periodo más oscuro de mi vida. Acepté cualquier trabajo, cargando cajas, limpiando depósitos, reparaciones temporales. Comía lo justo y evitaba contarle a mi familia lo mal que estaba. No quería escuchar otro te lo dijimos. Hubo noches en que pensé seriamente en rendirme. No hablo de hacer una locura, pero sí de desaparecer. Irme lejos y empezar de cero sin avisar a nadie. Sentía que nadie me necesitaba realmente. El giro inesperado llegó cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras ayudaba en una obra descargando materiales, un capataz me pidió que revisara una máquina mezcladora que estaba fallando. La arreglé en media hora. Nada complicado, solo algo que había hecho cientos de veces en el taller. El dueño de la constructora, que estaba allí por casualidad, me vio trabajar y me ofreció un empleo fijo como técnico de mantenimiento. No era glamoroso, pero era estable y pagaban a tiempo. Acepté sin pensarlo. Por primera vez en meses pude respirar un poco.
Alquilé una habitación pequeña y empecé a pagar lentamente las deudas. No era una victoria grande, pero era algo. Sin embargo, justo cuando sentía que empezaba a salir del pozo, ocurrió algo que removió todo de nuevo. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que era del trabajo. ¿Marcos? Preguntó una voz que no escuchaba desde hacía más de 20 años. Sentí un frío recorrerme la espalda. Era mi padre. El hombre que nos abandonó. Y lo que dijo después cambió completamente el rumbo de todo lo que estaba intentando reconstruir. Necesito verte. Estoy en la ciudad, y no tengo a dónde ir. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sin saber si colgar o gritarle todo lo que llevaba guardado desde niño. Porque el hombre que desapareció después de dejarnos entre deudas y problemas, ahora regresaba cuando yo apenas empezaba a mantenerme a flote. Y no venía a pedir perdón. Venía a pedir ayuda. No le respondí de inmediato. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me dejó paralizado. Quizá curiosidad, quizá rabia acumulada, quizá esa parte infantil que nunca dejó de esperar que algún día volviera a explicar por qué se fue. ¿Dónde estás? Pregunté al final, con la voz seca. Me dio el nombre de una terminal de autobuses a las afueras de la ciudad. Dijo que llevaba 2 días durmiendo allí. Corté sin despedirme y me quedé sentado mirando la pared. Durante años imaginé ese momento. Pensé que si algún día lo veía le gritaría, lo insultaría o simplemente lo ignoraría. Pero la realidad fue distinta, sentí cansancio. Un cansancio profundo. No fui esa noche. Dormí mal, dándole vueltas a todo. Parte de mí quería ignorarlo y seguir con mi vida. Otra parte sentía que, si no iba, me quedaría con esa espina para siempre. Al día siguiente, después del trabajo, fui. Lo reconocí al instante, aunque estaba envejecido y más delgado. Tenía la barba descuidada y ropa gastada. Me miró como si yo fuera un salvavidas. Hijo, dijo, intentando abrazarme. Di un paso atrás. Nos sentamos en un banco afuera. Durante 1 hora escuché su versión, que la mujer con la que se fue lo dejó, que perdió trabajos, que tuvo problemas de salud, que la vida lo golpeó. Nunca dijo claramente lo siento. Hablaba como si todo hubiera sido mala suerte. Eso me revolvió el estómago. Nos abandonaste, le dije al final. Mamá trabajó hasta enfermarse. Yo tuve que dejar estudios para ayudar en casa. ¿Sabes algo de eso? Bajó la mirada. Pensé que estarían mejor sin mí. Esa frase casi me hizo reír. O gritar. Lo peor fue cuando dijo que necesitaba quedarse conmigo unos días hasta conseguir trabajo. Mi primer impulso fue negarme. Pero entonces pensé en algo que todavía hoy me cuesta admitir, no quería parecerme a él. No quería convertirme en alguien que abandona cuando alguien cae. Y ahí tomé una decisión moralmente dudosa. Acepté ayudarlo, pero sin decirle nada a mi madre ni a Laura. Lo llevé a la habitación que alquilaba. Mentí al dueño diciendo que era un tío enfermo que se quedaría solo una semana. Mi padre dormía en un colchón en el suelo mientras yo intentaba ignorar el resentimiento que se acumulaba cada vez que lo veía. Los primeros días fueron tensos. Apenas hablábamos. Él salía a buscar trabajo, volvía cansado y agradecido por cualquier cosa que yo hiciera. Pero pronto comenzaron los problemas. Descubrí que bebía. Una noche regresó borracho y casi nos echan del lugar. Discutimos fuerte. Siempre huyes de las responsabilidades. Le grité. Él respondió con algo que no esperaba. ¿Y tú? ¿No te escondes trabajando todo el tiempo para no enfrentarte a tu vida? Esa frase me golpeó. Porque, aunque venía de la persona menos indicada, tenía algo de verdad. Yo llevaba años huyendo del fracaso, del dolor y de la sensación de no ser suficiente. Aún así, la convivencia se volvió insostenible. Mi casero nos dio un ultimátum. Tenía que irse. Fue entonces cuando cometí el error que detonó el siguiente desastre. Llevé a mi padre a casa de mi madre sin avisar. Pensé que quizá, con el tiempo, podrían hablar. Resolver algo pendiente. No estaba preparado para lo que pasó.
Cuando mamá abrió la puerta y lo vio detrás de mí, se quedó helada. Luego empezó a llorar. No de alegría. De furia. Laura apareció desde la cocina y empezó a gritarme. ¿Estás loco? ¿Traes a este hombre aquí como si nada? Intenté explicar, pero nadie quería escuchar. Mi padre intentó hablar, pedir perdón, pero mamá lo interrumpió. Te fuiste cuando más te necesitábamos. Ahora nosotros no te necesitamos a ti. La discusión subió de tono. Vecinos salieron a mirar. Laura me acusó de traicionar a la familia por ayudarlo. Yo me defendí diciendo que no podía dejarlo en la calle. Entonces ocurrió algo que cambió completamente la situación. Mi madre, entre lágrimas, confesó algo que nunca nos había contado. Mi padre no solo se fue con otra mujer. Se llevó dinero que estaba destinado a pagar la hipoteca de la casa. Por eso casi pierden el hogar cuando yo era adolescente. Por eso ella trabajó hasta enfermarse. Yo no lo sabía. Sentí que el aire desaparecía. Miré a mi padre esperando que negara todo. Pero se quedó en silencio. Ese fue el momento en que casi lo golpeó. Y también el momento en que entendí que había estado defendiendo a alguien que no lo merecía. Laura me gritó que si quería ayudarlo, me fuera con él y no volviera. Y, por primera vez, mi propia familia me cerró la puerta en la cara. Me quedé en la calle con el hombre que había destruido nuestra vida, y que ahora también acababa de romper la poca relación que quedaba con mi familia. Y lo peor era que, en el fondo, sentía que yo mismo había provocado todo. Esa noche, mientras caminábamos sin rumbo, estuve a punto de rendirme otra vez. Pensé seriamente en abandonar la ciudad y empezar desde cero lejos de todos. Pero todavía no sabía que lo peor, y también el giro más inesperado de toda esta historia, estaba por llegar. Terminamos durmiendo esa noche en un hostal barato que pagué con lo poco que tenía ahorrado para cubrir una cuota del banco. No pegamos ojo. Él roncaba en la otra cama y yo miraba el techo, sintiendo que todo volvía a derrumbarse justo cuando empezaba a estabilizarme. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos café aguado y pan duro, tomé una decisión. Te voy a conseguir un lugar en un albergue, le dije. Pero después de eso, se acabó. No puedo seguir cargando con esto. Mi padre asintió sin discutir. Tal vez entendió que ya había cruzado demasiadas líneas. Conseguí un cupo en un refugio municipal para hombres sin hogar. Lo acompañé y firmé como contacto de emergencia. Cuando se lo dejé a los trabajadores sociales, sentí algo extraño, alivio, y culpa al mismo tiempo. Volví a mi rutina intentando recomponer lo que quedaba de mi vida. Pero la tensión con mi familia seguía. Durante semanas, mamá y Laura no respondieron mensajes ni llamadas. Yo seguía enviando dinero cuando podía, aunque nadie me lo pidiera. Era mi forma torpe de mantener algún vínculo. Mientras tanto, en el trabajo empezaban a confiar más en mí. Me asignaban reparaciones importantes, y por primera vez en mucho tiempo, alguien reconocía mi esfuerzo. Hasta que apareció Rubén. Sí. El mismo que me dejó con las deudas. Un viernes, cuando salía de la empresa, lo vi esperándome en la puerta. Más flaco, barba desordenada, ropa gastada. Por un segundo pensé que estaba viendo un fantasma. Necesito hablar contigo, dijo. Sentí la sangre hervir. Quise ignorarlo, pero me siguió hasta la esquina. Me contó que sus negocios habían fracasado, que debía dinero a gente peligrosa y que estaba escondiéndose. Que había perdido todo. Que necesitaba ayuda. Y ahí llegó uno de los momentos más moralmente ambiguos de mi vida. Una parte de mí disfrutó verlo arruinado. Sentí satisfacción al verlo desesperado. Pero otra parte recordó que había sido mi amigo durante más de 15 años. Solo necesito algo de dinero para irme a otra ciudad y empezar de nuevo, dijo. Lo miré largo rato. Pensé en las noches sin dormir, en vender mis cosas, en casi quedarme en la calle por su culpa. Y le dije. No. Su cara cambió. Intentó convencerme, incluso lloró. Me pidió perdón, prometió pagar algún día. Pero ya no podía creerle. Se fue insultándome, diciendo que yo también era un traidor. Esa noche me sentí mal,
pero también liberado. Por primera vez estaba poniendo límites. Sin embargo, el verdadero giro ocurrió unas semanas después. Un supervisor me llamó a su oficina. Pensé que había hecho algo mal. Pero en realidad quería ofrecerme un puesto mejor, coordinador de mantenimiento en varias obras. Más responsabilidad, mejor sueldo. Acepté, aunque implicaba jornadas largas. Con ese ingreso extra, por fin pude negociar con el banco y reestructurar la deuda. No estaba libre todavía, pero por primera vez veía una salida real. Justo cuando empezaba a sentir esperanza, recibí otra llamada inesperada. Era Laura. No hablábamos desde la pelea. Contesté dudando. Su voz sonaba diferente. Más suave. ¿Cansada? Marcos, mamá está en el hospital. Sentí un vacío en el pecho. Corrí al hospital después del trabajo. Mi madre había sufrido una crisis hipertensiva. Nada mortal, pero necesitaba reposo y tratamiento. Laura estaba desbordada. Tenía 2 trabajos temporales y no podía hacerse cargo sola. Ahí llegó la ironía cruel. La misma familia que me había echado ahora necesitaba ayuda. Y yo tenía que decidir si iba a comportarme como ellos, o como quería ser. Decidí quedarme. Ayudé con los gastos médicos, llevé a mamá a consultas y arreglé problemas en la casa. Laura y yo empezamos a hablar otra vez, aunque con cuidado. Sin mencionar aún lo ocurrido. Pero el momento de confrontación que llevaba años acumulándose llegó inevitablemente. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mamá me miró y dijo: «No te pedimos ayuda para que vuelvas como héroe». Sentí que algo explotaba dentro de mí. Por primera vez, levanté la voz. Nunca quise ser héroe. Solo quería que alguien estuviera de mi lado cuando todo se vino abajo. Hubo silencio. Laura empezó a llorar. Mamá también. Y finalmente salió algo que ninguno había querido admitir: durante mi crisis, pensaron que yo iba a arrastrarlos con mis problemas y se protegieron alejándose. No fue maldad. Fue miedo. Eso no borraba el dolor, pero lo hacía comprensible. Pensé que ahí terminarían los conflictos. Me equivoqué. Porque días después, cuando parecía que la familia empezaba a recomponerse, apareció otra vez alguien pidiendo ayuda. Y esta vez, la decisión que tomé cambiaría definitivamente mi relación con todos. Incluido conmigo mismo. La llamada llegó un domingo por la mañana, cuando estaba arreglando una fuga en el baño de mamá. Era del albergue. Mi padre había tenido una pelea con otro residente y lo habían expulsado. Preguntaban si yo podía hacerme cargo de él temporalmente. Me quedé mirando el teléfono en silencio mientras Laura me observaba desde la cocina. ¿Quién era?, preguntó. Durante un segundo pensé en mentir, pero ya estaba cansado de secretos. El refugio. Es sobre papá. El ambiente se volvió tenso de inmediato. Laura dejó el plato que estaba lavando con demasiada fuerza. No lo traigas aquí. No dije que lo haría. Pero sabía que, si no hacía nada, terminaría en la calle otra vez. Y aunque parte de mí sentía que se lo merecía, otra parte no podía ignorarlo. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo incómodo. Yo siempre terminaba cargando con problemas que otros creaban. Fui al refugio después del almuerzo. Mi padre tenía un corte en la ceja y una bolsa con pocas pertenencias. Parecía aún más derrotado. Lo siento, dijo apenas me vio. No quería molestarte otra vez. Por primera vez, no sentí rabia. Solo cansancio. Le dejé claro que no podía llevarlo conmigo ni a casa de mamá. Al final conseguí que un antiguo compañero de trabajo, dueño de un pequeño taller, lo aceptara como ayudante a cambio de que durmiera en un depósito acondicionado. No era ideal, pero era algo. Pensé que con eso cerraba definitivamente ese capítulo. Me equivoqué otra vez. 2 semanas después ocurrió el conflicto más fuerte de toda esta historia. La empresa donde trabajaba ganó un contrato grande para mantenimiento de maquinaria agrícola en varias fincas. Entre los clientes apareció un nombre que me heló la sangre: el hermano mayor de Rubén. No sabía que él trabajaba allí. El primer día de inspección,
Cuando llegué con el equipo técnico, Rubén estaba en el lugar, trabajando como supervisor. Nos miramos y el ambiente se volvió incómodo. Mis compañeros notaron la tensión. Intenté mantener profesionalismo, pero él empezó a lanzar comentarios delante de todos. Cuidado con este, que luego se queda con las cosas de otros. Mis compañeros se quedaron mirándome. Sentí la humillación subir por el cuello. Intenté ignorarlo, pero siguió. Hasta que exploté. Delante de trabajadores y encargados le grité que había sido él quien me dejó endeudado y casi en la calle. Que desapareció cuando más lo necesitaba. Hubo silencio total. El dueño de la finca preguntó qué estaba pasando. Rubén intentó minimizarlo, pero varios empleados sabían ya historias sobre sus deudas. La situación se convirtió en un conflicto público. La empresa para la que yo trabajaba pidió explicaciones formales y terminó retirándolo del proyecto por conflictos internos. Esa escena fue un punto de quiebre. No me sentí victorioso, sino agotado. Pero también sentí que, por primera vez, alguien enfrentaba consecuencias reales por sus decisiones. Pensé que ahí terminarían las tensiones. Pero esa misma noche recibí mensajes de Rubén. Decía que lo habían despedido. Que su familia ya no quería ayudarlo. Que estaba sin dinero. Que necesitaba apoyo. Era irónico, todos los que me habían fallado ahora volvían cuando estaban hundidos. No respondí. Sin embargo, el golpe emocional más duro llegó días después. Mi madre empeoró y necesitaba tratamiento más costoso. Laura no podía cubrirlo sola y yo apenas estaba estabilizándome económicamente. Por primera vez tuve que elegir entre terminar de pagar mi deuda o ayudar a mi familia. Elegí ayudarlas. Eso retrasó meses mi recuperación financiera. Y hubo una noche, sentado solo en mi habitación, revisando cuentas, en la que estuve a punto de rendirme definitivamente. Pensé, haga lo que haga, siempre vuelvo al mismo punto. Fue el momento más cercano a tirar todo por la borda y aceptar que mi vida sería una cadena interminable de problemas ajenos. Lo que evitó que lo hiciera fue algo inesperado. Un mensaje de voz de mi padre. Sonaba sobrio, tranquilo. Decía que llevaba semanas trabajando, que estaba ahorrando y que quería devolver parte del dinero que había tomado años atrás. No todo, porque no podía, pero sí algo. No sabía si creerle. Y justo cuando parecía que las cosas empezaban a acomodarse un poco, llegó la noticia que obligó a toda la familia a enfrentarse a verdades que llevaban décadas enterradas. Y esa confrontación cambiaría definitivamente la relación entre todos nosotros. Incluido yo mismo. La noticia llegó un martes por la noche, cuando estaba saliendo del trabajo. Laura me llamó llorando. Pensé que era por mamá, pero no. Papá, tuvo un accidente, dijo entre sollozos. Está en el hospital. Por un momento pensé que era una broma cruel del destino. Apenas empezaba a reconstruir algo y otra vez todo giraba alrededor de él. Al parecer, una máquina cayó mal asegurada en el taller donde trabajaba y le aplastó parcialmente la pierna. Nada mortal, pero necesitaba cirugía y meses de rehabilitación. Y no tenía seguro. Cuando llegué al hospital, Laura y mamá ya estaban allí. Yo no sabía que ellas tenían contacto con él. Resultó que mi padre había estado llamando a mamá en secreto durante semanas, intentando pedirle perdón. Me sentí traicionado otra vez. ¿Desde cuándo hablas con él? Le pregunté a mamá en el pasillo. Ella evitó mirarme. Desde hace un mes. Sentí una mezcla de enojo y cansancio. ¿Y no pensaste en decírmelo? Tenías demasiados problemas ya, respondió en voz baja. Entré a la habitación con un nudo en la garganta. Mi padre estaba consciente, con la pierna inmovilizada. Cuando me vio, intentó sonreír. No quería que te enteraras así. Por primera vez, en lugar de rabia, sentí lástima. El hombre que había sido gigante en mi infancia ahora parecía pequeño y derrotado. El médico explicó que necesitaría ayuda para recuperarse. No podría trabajar durante meses. Y entonces llegó la discusión que nadie pudo evitar. En la cafetería del hospital, Laura explotó. No podemos hacernos cargo de él. Apenas podemos con mamá.
No podemos dejarlo tirado, respondí. ¿Después de todo lo que hizo? Mamá lloraba en silencio. Y ahí salió algo que nadie esperaba. Mi madre confesó que, aunque él nos había abandonado, durante años había enviado dinero en secreto cuando podía. No era mucho, pero ayudó a pagar parte de las deudas que yo pensaba que ella había cubierto sola. Nos quedamos en silencio. Mi imagen del pasado volvió a romperse. No justificaba lo que hizo, pero demostraba que la historia era más complicada de lo que yo creía. Esa revelación dividió aún más la situación. Laura seguía furiosa. Yo estaba confundido. Mamá solo parecía cansada de cargar rencores. La decisión final cayó, otra vez, sobre mí. Y tomé una elección que nadie aprobó del todo. Acepté ayudarlo durante la recuperación, pero con condiciones claras. Debía asumir responsabilidad por lo que hizo y no podía volver a desaparecer. Lo trasladamos a casa de mamá temporalmente porque necesitaba espacio y cuidados. Laura aceptó a regañadientes. Las primeras semanas fueron tensas. Viejas heridas salían en cada conversación. A veces parecía que convivían 4 extraños bajo el mismo techo. Sin embargo, algo inesperado empezó a suceder. Mi padre, obligado a depender de nosotros, comenzó a hablar del pasado. Sin excusas esta vez. Reconoció que huyó por miedo a no poder sostener a la familia, que tomó dinero por desesperación y luego fue incapaz de enfrentar la vergüenza de volver. No justificaba nada, pero al menos ya no mentía. El verdadero conflicto llegó una noche, cuando Laura explotó frente a todos. ¿Sabes qué es lo peor? Le gritó. Que Marcos siempre paga por tus errores. Siempre termina arreglando todo. Y tenía razón. Ese comentario me golpeó más que cualquier discusión anterior. Porque era cierto, yo había asumido problemas ajenos durante años. Esa noche discutimos fuerte. Yo también exploté. Dije cosas que llevaba guardando mucho tiempo, que me sentía usado por todos, que nadie estuvo cuando me hundí, que estaba cansado de ser el que siempre arregla todo. Mamá lloró. Laura se encerró en su habitación. Mi padre se quedó en silencio. Al día siguiente tomé una decisión que cambió la dinámica familiar. Me mudé. Busqué un departamento pequeño, más caro, pero necesario. Les dije que iba a seguir ayudando económicamente, pero ya no viviría pendiente de resolver cada crisis. Fue duro. Mamá se sintió abandonada al principio. Laura creyó que estaba siendo egoísta. Pero por primera vez en años pensé en mí. Y justo cuando empezaba a sentir algo parecido a paz, ocurrió el último gran giro que nadie vio venir. Una mañana recibí una llamada del banco. Mi antigua deuda, la que llevaba años pagando por culpa del negocio fallido, había sido parcialmente cubierta. No entendía cómo. Hasta que recibí un mensaje. Era Rubén. Decía: vendí lo poco que tenía. No puedo devolverte todo, pero al menos parte. Lo que hice estuvo mal. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué sentir. Y entendí que, aunque tarde, todos estaban enfrentando de alguna forma las consecuencias de sus decisiones. Pero todavía quedaba una conversación pendiente. Una que cerraría, de una vez por todas, la historia que comenzó cuando mi padre nos abandonó. Y esa conversación fue más dura de lo que imaginé. La conversación pendiente ocurrió unos días después de que me mudé. Mi padre me llamó y pidió que nos viéramos a solas. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en un parque cercano a mi nuevo departamento. Caminaba con muletas todavía, más lento, más viejo de lo que recordaba. Nos sentamos en un banco sin hablar durante un rato. El silencio era incómodo, pero necesario. Fue él quien empezó. No voy a pedirte que me perdones, dijo mirando al suelo. Sé que no tengo derecho. Esperaba excusas, justificaciones. Pero esta vez no llegaron. Cuando me fui, continuó, pensé que volvería en unos meses, con dinero, con algo mejor. Pero todo salió mal y me dio vergüenza regresar. Cada año era más difícil volver, y terminé convenciéndome de que ustedes estarían mejor sin mí. Lo escuchaba sin interrumpir. Ya no sentía ganas de gritarle. Solo quería entender.
Robé el dinero de la casa, admitió después. Pensé que lo iba a recuperar rápido. No fue así. Cuando supe que casi pierden todo, no tuve valor para volver. Ahí sentí un nudo en la garganta. Durante años imaginé ese momento lleno de furia, pero lo único que sentí fue tristeza por el tiempo perdido. ¿Sabes qué fue lo peor? Le dije finalmente. No que te fueras. Sino que nunca intentaras arreglarlo cuando todavía era posible. Le temblaban las manos. Pensé que ya no me necesitaban. No supe si reír o llorar. Todos necesitamos a nuestros padres. Incluso cuando decimos que no. Nos quedamos en silencio. No hubo abrazo ni reconciliación milagrosa. Solo una verdad incómoda flotando entre nosotros, no podíamos recuperar lo perdido. Antes de irse, sacó un sobre arrugado del bolsillo. No es mucho, dijo. Pero es para ti. Lo que puedo devolverte ahora. Era dinero ahorrado de su trabajo antes del accidente. Lo rechacé al principio, pero insistió. No es para pagar una deuda. Es para hacer algo bien por primera vez en años. Lo acepté. Nos despedimos con un apretón de manos torpe. Nada más. Y, aunque suene extraño, eso fue suficiente. Pensé que con eso todo terminaría. Pero la vida no funciona así. Semanas después, Laura apareció en mi departamento sin avisar. Tenía ojeras y parecía agotada. Necesito ayuda, dijo apenas entró. Su pareja la había dejado y ella estaba sola con deudas y demasiadas responsabilidades encima. La misma hermana que meses atrás me gritó por ayudar a nuestro padre ahora estaba en mi puerta pidiendo apoyo. Y ahí llegó otro momento complicado. Parte de mí quería decirle que se arreglara sola, como yo tuve que hacerlo. Pero verla llorar me recordó que todos cometemos errores cuando tenemos miedo. La ayudé a reorganizar sus finanzas y consiguió un trabajo más estable gracias a un contacto de mi empresa. No solucioné todo por ella, pero la ayudé a ponerse de pie. Por primera vez, sentí que ayudaba sin sacrificarme completamente. Los meses siguientes fueron tranquilos, dentro de lo posible. Mamá mejoró con el tratamiento. Mi padre comenzó rehabilitación y consiguió trabajo ligero en el taller nuevamente. Laura estabilizó su situación. Yo seguía pagando deudas, trabajando demasiado y aprendiendo lentamente a no cargar con todo. El final no fue perfecto. Todavía hay resentimientos. Hay días en que vuelven viejos reproches. Mi relación con mi padre nunca será cercana. Con Rubén, apenas intercambio mensajes ocasionales. No volvimos a ser amigos. Y yo sigo teniendo miedo de caer otra vez. Pero algo cambió. Entendí que ayudar no significa sacrificarse hasta romperse. Que perdonar no siempre implica olvidar. Y que a veces la justicia no llega como castigo, sino como consecuencia natural de las decisiones de cada uno. Hoy tengo una vida más simple. Un departamento pequeño, menos deudas y una familia imperfecta que intenta, al menos, no repetir los mismos errores. Si alguien me preguntara si volvería a hacer todo igual, no sabría qué responder. Solo sé que ya no huyo de los conflictos. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que la historia, al menos por ahora, está en paz. Actualización breve, 6 meses después. Mi padre ahora camina sin muletas y trabaja a medio tiempo. A veces tomamos café y hablamos de cosas simples. No somos cercanos, pero ya no somos extraños. Laura y yo volvimos a llevarnos bien. Mamá sigue delicada, pero estable. Yo terminé de pagar la mayor parte de la deuda hace poco. Todavía queda algo, pero ya no me quita el sueño. Hace unos días, mientras cenábamos juntos, mamá dijo algo que se me quedó grabado. Al final, sobrevivimos. Y creo que eso resume todo. No fue una historia de éxito. Fue una historia de resistencia. Y a veces, eso es suficiente.